Vamos al libro de los Proverbios. Estamos masticando pedacito a pedacito, así como un rico dulce, un rico chocolate. Bueno, algunos golosos se comen, ¿cierto? De una el chocolate así. No sé, depende. Dicen algunas personas que cuando algo es rico se lo comen lo más rápido posible. Y a otras personas dicen, ¿cierto? Lo van comiendo de a poquitito. Sea como sea, usted puede leerse los proverbios de una patada así. O puede irlo leyendo. El consejo, hermanos, es a leer el libro de los proverbios no solo una vez, sino muchas veces. Hay algunos capítulos favoritos. Una vez me acuerdo que con el Jimmy y con el Jonathan. Usted dirá, ¿quiénes son esos dos, el Jimmy y el Jonathan? El Jimmy Zambrano y el Jonathan Zambrano. Dos pajaritos que los crié de potrillo. Y nos dimos la tarea una vez de aprendernos Proverbios capítulo 3. Po. Y avanzamos un poco. El Jonathan era muy memorión, bien Mateo él. Y se aprendió gran parte y éramos capaces de recitarlo prácticamente de memoria. A mí se me quedan, ¿cierto? Por temas de la edad, se me quedaban algunos versículos más que otros hoy día, pero sí me acuerdo que hicimos el ejercicio. Así que yo le aconsejo, hermano, si usted puede aprenderse algunos pasajes de aquí, preciosos pasajes de este libro de los Proverbios, es conveniente hacerlo. Pero no tan solo aprender, como hemos dicho ya en varias ocasiones, sino hacer. Porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿cierto? Usted puede tal vez aprenderse el manual completo del conductor con todas las señaléticas del tránsito. Usted puede aprender todo acerca de la caja de cambio, acerca de el volante, acerca del freno, todo lo demás puede sabérselo de memoria. Pero mientras no se siente delante, ¿cierto? O detrás del volante y conduzca por una calle, la verdad es que todo es simple teoría y nunca es llevado a la práctica. Ahora, nosotros teorizamos mucho y estudiamos la palabra, pero para finalmente enfrentarnos a este mundo, porque este mundo, no llegamos aquí desnudos, ¿cierto? Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a él. Bueno, no sé si usted lo mete en el cajón vestido, ¿cierto? De pie a cabeza. Pero el punto es que necesitamos instrucción para poder sobrevivir y navegar en este mundo, hermano, que a veces las olas se ponen tormentosas y de otra manera no podemos. Así que aprendemos no tan solo para saber, sino para poner en práctica las cosas que estamos aprendiendo. Y repasando rápidamente lo que hemos dicho los días anteriores, la semana pasada hablamos acerca de lo que es el temor del Señor, lo que es el temor a Dios, que no es un miedo irracional, un espanto, un terror, un pánico, sino por el contrario es un respeto reverente, así como ese que usted dice, uy, mejor frente a una persona de respeto, frente a una persona de honra, frente a una persona que usted le tiene en alta estima. A veces nosotros evitamos hasta hablar para no cometer un exabrupto, para no equivocarnos, para no ofender a aquella persona porque miramos de una manera determinada. Es como que cuando estamos en presencia de alguien muy respetable, como que ojalá que no huele ni una mosca, ¿cierto? Tal es la honra que esa persona requiere en la presencia de aquella persona. Con el Señor nos pasan un par de cosas. Por un lado sentimos ese temor reverente, esa reverencia, esa admiración tremenda y absoluta con su persona, pero no debe llegar a tal punto que sintamos miedo de acercarnos a Él. Dice el libro de Hebreos, acérquense con confianza al trono de la gracia. Entonces, ahí nosotros a veces tememos actuar de cierta manera para no llegar a faltar el respeto. Entonces, a veces las personas, por no faltar el respeto, se alejan de Dios por temor a ofenderle. Pero se alejan tanto que terminan caminando por una vereda contraria o lejos de Dios. Entonces, alejémonos lo suficiente para no faltar el respeto, pero acerquémonos lo suficiente para obtener misericordia. ¿Cuál es el grado de alejamiento y acercamiento apropiado? Bueno, a través de lo que vamos aprendiendo a través de los años, sabemos cómo debemos acercarnos a Dios. Probablemente usted y yo, hermanos, tenemos mucha más facilidad para acercarnos a este Dios con el respeto, con el temor, con la reverencia, a lo que tal vez tenga una persona común y corriente, que no conoce los protocolos, que no conoce cómo debe acercarse, no sabe si pedir bien o pedir mal. Nosotros, cierto, hemos aprendido a tratar de pedir de la mejor manera. Y cuando nos equivocamos, el Espíritu Santo nos ayuda, ¿cierto? Y dice que lo que nosotros a veces balbuceamos y decimos con palabras que no nos salen muy bien, el Espíritu Santo es capaz de traducirlo. Así que tenemos todas las ventajas para acercarnos confiadamente por un lado, pero sin perder
esa tremenda admiración y ese respeto. Eso es el temor de Dios. Y quien tiene este temor en su vida, entonces está en el principio del camino para alcanzar la sabiduría. Eso es lo que decíamos la semana pasada. Y dos conceptos más que veíamos en los versículos 7 y 8. Oír al padre y no menospreciar el consejo de la madre. Oír al padre tiene que ver con una aceptación. Ya, está bien, te voy a escuchar. Es una aceptación de lo que tiene que decir. Con mi hijo a veces conversamos y él tiene que escucharme, está obligado a escucharme. A menos que se vaya, me cierre la puerta en la cara. Pero cuando estamos sentados en la mesa comiendo y a veces reflexionamos algunas cosas, él no sabe que sería una señal de falta de respeto tremenda que mientras yo estoy hablando y tal vez corrigiendo alguna actitud, aconsejándole con respecto a algo, hablando tal vez de alguna cosa que podamos tener alguna diferencia, sería una tremenda falta de respeto que él se levantara y se fuera, ¿cierto? Así que aunque no esté muy de acuerdo conmigo, por lo menos se queda sentado y me escucha. A veces regañadiente, agachando la cabeza, tal vez haciendo, pero me escucha. No sé, cuando la palabra dice, oigan lo que sus padres tienen que decirles. Así que una cosa es prestar oído. Pero todos sabemos que una cosa es prestar oído y otra cosa es hacer caso. Por eso que el pasaje dice, oigan el consejo del padre, la instrucción del padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Es decir, está diciéndolo, aceptar, oír el consejo, ¿cierto? Está bien, papá, voy a escuchar lo que tienes que decir. Está bien, Señor, voy a escuchar lo que tienes que decirme. Si lo hago o no lo hago, eso ya es otro cuento. Pero por lo menos hay una disposición a escuchar. Qué rico, hermanos, cuando frente a la palabra del Señor a veces puede que, y así pasa, hermanos, si no nos veamos la suerte entre gitanos, tal vez muchas veces se para en el púlpito a alguien que tal vez a usted, eso pasa en otras congregaciones, pero lo menciono acá porque puede que usted se haya conocido a alguna persona así. Que se para en el púlpito a alguien que tal vez no es mucho de mi agrado, porque no me gusta cómo habla, porque no me gusta cómo se expresa, porque es muy pesado, o porque es muy lento para hablar, o porque habla muy rápido, o porque es muy chistoso, o porque es muy serio. Está bien, todos podemos tener ese tipo de maneras de apreciar a quien está adelante. Pero vamos a decir, voy a escuchar lo que tienes que decir. No en el mal sentido, sino, hermano, pues pucha, no me gusta mucho a veces porque hablas muy lento, o porque hablas muy rápido, o porque eres muy gritón, o porque eres muy callado. Pero voy a escuchar lo que tienes que decir, porque sé que es importante. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, dice el versículo 8. Y no desprecies la dirección de tu madre. Y también lo que está diciendo es, abraza esta instrucción. Qué rico es cuando podemos recibir un consejo y abrazamos ese consejo. Así que por un lado, prestar oído, escuchar, estar dispuesto a escuchar, aunque no estoy muy de acuerdo. ¿Cuánto mejor es escuchar y abrazar lo que el otro tiene que ofrecerme? Qué rico, porque ahí tanto el que habla como el que escucha están dispuestos uno a entregar y el otro está dispuesto a recibir. Así que, hermanos, recibamos de parte del Señor la palabra, sea quien sea el interlocutor. A veces puede que no nos caiga muy simpático. Estoy hablando gente de otras congregaciones, acá eso no pasa. Y atendamos y recibamos con humildad esa palabra, pero abracemos esa palabra porque viene de parte del Señor. Eso aprendíamos también la semana pasada. ¿Y por qué hay que hacerlo de esta manera? Porque el versículo 9 dice, porque hay bendición en esto. Y por eso yo les mandaba adelante el monito, a ver si lo tengo ahí. Yo les compartía ese monito, ¿cierto? ¿Lo están viendo algunos? ¿Si lo pueden ver? Si lo pueden ver, me hacen con el dedito, ¿cierto? Ahí le dice don Ramón, ¿cierto? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y qué decía doña Clotilde, que siempre se le tiraba el dulce? Las que la adornan. Papucho. ¿Y cuál era la idea? Que me venía rondando hace tiempo también. Uno dice muchas gracias porque está agradecido, ¿cierto? Pero ahora aprovechaba de tirarle ahí, le tiraba ahí el piropo. Las gracias que te adornan. Es decir, don Ramón, tú eres una persona que está adornada con gracia. Una persona con mucha gracia. No como un desgraciado, ¿cierto? Que no tiene ninguna gracia, sin gracia, sino agraciado. Y por eso quería llamar vuestra atención, hermanos, con ese meme que les compartí esta tarde. Que estuve 3 horas haciéndolo. No, la cosa es buscar en internet nomás rápidamente. Dice el versículo 9, adorno de gracia serán a tu cabeza
y collares a tu cuello. Qué lindo estar adornado con la gracia. Las gracias que te adornan, dice la bruja del 71. Papucho. Que usted y yo, hermanos, seamos ese papucho. Adornado con gracia. Con la gracia del Señor. ¿Pero cuándo somos adornados con gracia? ¿Por el simple hecho de nacer y ser un hijo del Señor? No. Sino cuando escuchamos y obedecemos. Hay ganancia en esto. Muchas gracias. Llenos de gracia, llenos de hermosura. Es ahí cuando la teoría se convierte en la práctica. Cuando hay teoría, hay conocimiento, no hay mucha belleza. Cuando esa teoría es llevada a la práctica, los creyentes se convierten en personas llenas de gracia, llenas de hermosura, que llaman la atención. Esa casa por fuera de la que usted pasa y dice, ¡ay, qué lindo el pasto de esa casa! ¡Qué linda la pintura de esa casa! Se nota que hay preocupación. Cuando usted y yo nos ven, dicen, ¡qué linda esa persona! ¡Qué lindo por dentro! Aunque por fuera a veces, ¿cierto?, no somos muy agraciados. ¡Qué linda esa persona! Se nota que hay gracia en su corazón. Se nota que algo está pasando dentro de él. Porque irradia algo. ¿Qué irradiamos? Gracia y hermosura, como dice el versículo 9. Adornos de gracia. Salen de nosotros cuando obedecemos y ponemos en práctica el consejo del Señor. ¿Qué cosa nos proporciona el vivir de acuerdo a la palabra del Señor? Vivir sabiamente. Por eso que insisto, teoría versus práctica. No sacamos nada con saber muchas cosas de la Biblia, saber muchas cosas del Señor, sino vivimos sabiamente. ¿Y qué es vivir sabiamente? Demuestra un botón. Si usted es incapaz de llevar buenas relaciones personales con quienes le rodean, quiere decir de que tal vez se saben muchos versículos bíblicos, pero no los está practicando. Una de las maneras en que demostramos esta gracia de Dios que está en nuestros corazones no es para nosotros mismos y el Señor solamente, sino que ha de manifestarse en nuestras relaciones con las personas. Y no me refiero a tan solo a relaciones de amistad. Usted no tiene por qué ser amigo de todo el mundo. Pero sí es una persona que sea cercana o que irradie la gracia del Señor. Algunos la irradiarán con una sonrisa tremenda en el rostro, repartiendo bendiciones como quien reparte caramelos, ¿cierto? Usted se encuentra con de repente algunas personas cristianas y dicen, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y son una metralleta de Dios te bendiga. Para todos lados. Y está bien. Es su manera de manifestar lo que hay en su corazón. Otros a veces ni siquiera se les sale un Dios te bendiga, pero son personas amables, son personas cercanas. Se ve la gracia de Dios, aunque no digan una sola palabra. Sea cual sea la manera en que usted exprese esa gracia de Dios que hay en su corazón, sea cual sea, escoja alguna. De maneras visibles, de manera en palabras, en actos de bondad, en actos de decencia, en actos de honestidad, de integridad. Usted demuestra que usted no es tan solo teoría, que no es puro bla bla, sino que practicamos lo que hemos decidido creer. Así que para esto son los proverbios, para vivir sabiamente y para mejorar nuestras relaciones, para poner en práctica lo que hemos aprendido. Vamos a saltarnos al versículo 20, usted después puede repasar ahí el resto de los pasajes. Y vamos a hablar de una señora. Uy, ¿de quién va a hablar? ¿De quién va a hablar? Al tiro saltan los cupuchentos ahí. Vamos a hablar de una señora. Pero para callado. No, vamos a hablar de una señora. ¿Y quién es esta señora? Es la señora Sabiduría. Doña Sabiduría. Póngale usted, ¿cierto? Doña Sabiduría, Don Sabidurío. Ya, si usted dice, no quiero que... O como hoy día, ¿cierto? Está como están, ¿cómo se llama este lenguaje inclusivo? Don Sabiduría. No nos vamos a meter en esa onda. Doña Sabiduría es como dice la palabra. Póngale usted el nombre que quiera. Imagíneselo como una mujer, que dice aquí, ¿cierto?, que se pasea, o como un varón muy respetable, sea como sea que usted se lo imagine. Pero imagínense que la sabiduría no es algo etéreo, no es algo imaginario, no es como un olor, como una sensación, sino que es una persona que camina por la calle. ¿Cómo se imagina usted la sabiduría que andará por la calle? O si usted la ve en la calle, ¿cómo se vestiría la sabiduría? ¿Andaría a pata pelá? ¿Andaría con los pantalones rotos? ¿Andaría todo barbón? ¿Andaría descuidado en su aspecto? Lo más probable es que no. Se vería tal vez como una persona distinguida. ¿Cómo se imagina usted la sabiduría? ¿Una persona de 1,50 m, 1,40 m? Así con un poco de gracia para caminar. Probablemente usted se imagina... La sabiduría
debe ser tal vez una persona de estatura de 1,80 m, ¿cierto? Para que se note entre medio del resto de la gente. Que camina así como medio como cansada, como así como que no quiere la cosa, como medio asopado, decíamos nosotros en los 80. Probablemente camine con gallardía, con propiedad. Cuando una persona, no sé, acá de repente andaban algunos, ¿cómo se dice? Pecho paloma. Unos amigos míos un poco mayores que yo, que entraron a trabajar y andaban así. Todo así como a pecho paloma trabajando y se creían... bueno, pongamos el apelativo que usted, se creía, y ahí cierto tenemos un montón de epítetos para decir se creía más que, y usted ponga lo que queráis. Y uno dice, ¿qué se cree tanto este? Uy, sí, ¿cierto? Entonces, hay gente que se jacta, se pasea por ahí todo, pecho paloma, y no le han ganado a nadie. Ya digámoslo así, ¿cierto? No seamos tan resentidos. Pero usted conocerá gente que usted dice, este gallo no le ha ganado a nadie, mire cómo anda ahí, se pasea todo y ya. Pero cuando una persona es reconocida por sus logros, por sus méritos, por su honra, por su decencia, paséese con el pecho, ¿cierto? Así, erguido, camine derecho, camine de frente, no se hay que tener autoridad y hay que tener cancha, ¿cierto? Para poder caminar de esa manera delante de la gente. Y todos dirán de aquel o de aquella, ¿cierto? Nadie podrá decir cosas en su contra, porque se destaca. Si alguien diga, oye, ¿quién es ese que anda por ahí? Shh, es la sabiduría que va caminando. Cuidado, respeto. Mírala con admiración, aprende de ella. Míralo con respeto. Versículo 20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. Así que cuando habla con propiedad, con autoridad. ¿Se acuerdan lo que decían de Jesús? Jesús es probablemente la manifestación humana perfecta de lo que la sabiduría es. Porque dice la palabra, hablaba con autoridad. No como el resto de las personas que se creían cualquier cosa y hablaban, pero cualquiera podía decir de ellos, ¿qué tanto habla este? Mírenlo si yo lo conozco como es. En cambio de Jesús, hablaba y nadie puede decir nada de él. Nadie puede decir, ¿y qué? A lo más que decían, este es hijo del carpintero. Shh, quédate callado, mejor. Mira cómo habla. Mira con la autoridad que habla. No lo menosprecies. Muchos despreciaron a Jesús con sus palabras, pero los hechos hablaban por Jesús. ¿Cómo hablan de nosotros? ¿Cómo se expresan de nosotros? Bueno, ya es orina otro costal. Hablemos de la sabiduría. Doña Sabiduría, ¿qué dice acerca de esto? El pasaje, versículo 20, que está en todas partes. No está escondida. Me acuerdo cuando yo era loro y había un caballero por aquí cerca que le echaba el ojo a la mamá de un amigo. La mamá de mi amigo era viuda, ¿ya? Y este caballero le echaba el ojo a la viudita. Y siempre que nos veía con mi amigo por ahí le mandaba saludos. Oye, ya le saludo a tu mamá, le decía. Y mi amigo lo quedaba mirando y lo mandaba a buena parte. Y siempre se hacía el canchero, así, todo el simpático y el grandote. Y le decía, ay, a mi amigo trataba de hacérsele el simpático porque podía ser su futuro papá. Se hacía el simpático, todo lo demás, ¿cierto? Y mi amigo lo miraba de pie a cabeza y no lo pescaba mucho. Y en una, andamos con mi amigo caminando. Y venía este caballero, el pretendiente, y venía, pero bien, se había caído al... Entonces, ni su aspecto, ni su andar, ni su aroma eran de mucha honra. Así que todo ese de que el canchero, aquí que allá, que ya le saludó a tu mamá, se vino al suelo cuando venía copeteado y nos vio a nosotros dos, con mi amigo. Entonces él, para no quedar mal delante de nosotros, trató de esconderse. Y se escondió detrás de un árbol, que era mucho más delgado que él, pues así que en 3/4 de este compadre quedó fuera del árbol. Así que era evidente que estaba ahí. Y pensaba en esto mientras la sabiduría se pasea por las calles y no tiene que esconderse. Por el contrario, se pasea y ojalá que todos lo vean. Que se pasea a plena luz del día para que todo el mundo vea la sabiduría. Es visible. Es fácilmente reconocible. En cambio, la ignorancia, la insensatez, tiene que andar como esta persona ebria, escondiéndose detrás de un árbol,
Y ni aún así es capaz de esconderse, porque queda en evidencia fácilmente. Y eso lo vamos a ver también después. Pero la sabiduría debe estar expuesta, debe ser visible por todos. Se pasea libremente por las calles. El libro de Romanos, en el capítulo 1, cuando habla acerca de la bondad de Dios y el pecado del hombre, dice de que los hombres que no se acercan a Dios no tienen ninguna excusa. Porque Dios se manifiesta de muchas maneras. Y una de las maneras que se manifiesta Dios es mediante su creación. Entonces, lo invisible de Dios es visible por medio de su creación. Así que nadie puede excusarse. Y también, hablando con respecto a la sabiduría, nadie puede decir, ¿y dónde está la sabiduría? Yo no tengo idea de quién está hablando usted. La sabiduría es visible, se hace evidente. ¿Cómo? En la palabra del Señor. En la figura de hombres y mujeres sabios que nos comparten la palabra del Señor. Que no hablan de suyo propio, sino que hablan lo que está en la palabra del Señor. ¿Cuánto más poderoso, hermanos y hermanas, es cuando lo que nosotros decimos en nuestros devocionales que predicamos y que lanzamos ahí a las redes sociales? ¿Cuánto más cuando vivimos lo que decimos? Y no estoy poniendo en duda que lo vivamos, hermano, a veces con esfuerzo, y a veces tenemos que golpearnos porque nuestros devocionales nos pegan a nosotros primeramente, y a veces tenemos que confesarnos delante de los hermanos y quienes nos escuchan, mostrando nuestras imperfecciones, pero también mostrando la sabiduría del Señor. No seamos de los que se esconden. No seamos de los que se esconden, sino de los que se muestran. De los que se muestran. No se esconda, hermano. Muéstrese. Pero no se muestre por lo que usted vale, sino por lo que Dios ha puesto en su vida y en su corazón. Doña Sabiduría se pasea por las calles y no tiene ninguna vergüenza en hacerlo. Es más, versículo 20 y 21 dice, alza su voz. O sea, si se pasea la sabiduría con su porte gallardo, con su tremenda facha que se gasta, ¿cierto? Con su caminada de modelo ahí o de jugador de la Champions League. No tengo idea de lo que es la Champions League, pero... Y se pasean así, ¿cierto? Como los tremendos personajes de la tele. Y si nadie los ve, ¿cierto? Porque dice, pucha, me estoy paseando por aquí, me estoy haciendo todo el canchero porque tengo buen porte, porque tengo buena percha, tengo buen todo, y nadie se ha dado cuenta. ¿Qué es lo que hago entonces? Levanto la voz, po. Para hacerme ver, para hacerme notar, ¿cierto? Entonces, acerca de la sabiduría dice la palabra que no tan solo se pasea y su presencia es imponente, sino que además se deja oír. Y no habla así como despacio. Como dijo sabiduría, no, pero habla un poquito más fuerte. Es que me da vergüenza. No, la sabiduría habla y habla con propiedad y con autoridad y levanta la voz. No con altanería, no con soberbia, sino con gracia, con amabilidad. Hay predicadores gritones, hay predicadores un poco menos gritones como yo, y otros que hablan muy despacito y muy quedamente. ¿Ya? Así que nosotros tenemos un amplio espectro de personas para escuchar. Pero en cuanto a la sabiduría, se nota la presencia de la sabiduría. Y se hace notar, se hace ver y se hace escuchar. Clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, versículo 21, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Si yo me pongo, hermano, un terno que me costó caro y unos zapatos pulentos, me pego una buena lavada de cara, me voy a afeitar aquí donde los... ¿qué no se lo que cortan los colombianos? Por aquí. Y me voy a hacer la barba ahí, ¿cierto? La ceja me la bajan un poco porque tengo las tremendas cejas, ¿cierto? Y me pegan una enchulada ahí, ¿cierto? Y me echan desodorante y un perfume rico. ¿Dónde cree usted que yo voy a ir a caminar? ¿Voy a ir para el cerro con mi perro? ¿Dónde? Me voy a pasear a las calles más céntricas. No me voy a poner un tremendo traje, no voy a tener la tremenda perso, no voy a tener un mensaje tremendo que decir y me voy a ir a esconder. Sino en las principales calles, en las entradas de las puertas de la ciudad, donde se ponía la gente importante, ahí va la sabiduría. ¿Se da cuenta, hermano, lo importante? Presencia, autoridad, presencia en porte, en gallardía, en palabras. Y también es recibido con las puertas abiertas en los mejores lugares. Así debemos ser usted y yo, hermano. Me acuerdo que una vez que me contaba, parece que el Cristian Parra me contaba una vez que los mandaban, ¿se acuerda cuando íbamos a predicar a la calle, no?
a un hermano le tocó ir a predicar al campo y el pastor le dijo a uno, ya, predica aquí, pero si no hay nadie, pastor, si no había nadie, así unos terrenos súper tremendos, gigantes, usted sabe, de un cerro a otro, y no había nadie. ¿Y a quién lo iba a predicar? Decía el hermano. Usted vaya y predique nomás. Y empezó a predicar. Había unas vacas ahí, creo que decía. Dice, predíquenle las vacas. Pero ¿cómo ya? Y tú, vaca, le decía el predicador. Y entre medio de las matas, el que andaba cuidando las vacas, estaba entre medio de las matas, haciendo no sé qué cosa. Y escuchó el mensaje. Y se convirtió. Ahora uno puede decir, bueno, llevar un contingente tal vez de 20 ciclistas a un campo donde no hay nadie a predicar, tal vez uno puede decir, pucha, están tal vez sembrando. ¿Dónde va a ir? Cuando un pescador sale a pescar, ¿dónde va a tirar su red? ¿Dónde va a tirar su anzuelo? ¿Donde no hay peces? Por el contrario, tiene que ir donde está. La sabiduría entonces, hermanos, también se manifiesta de esa manera. Va donde requiere ser oída, donde requiere ser escuchada. No fue puesta la sabiduría para hablar despacito, para andar de terno y corbata dentro de la casa, y para gritonear y para alzar su voz con autoridad dentro de la casa. Tiene que ser exhibida en lugar. Por eso, hermanos, qué lindo ha sido que nosotros en este tiempo hayamos podido abrir las puertas virtuales de nuestra iglesia. Y todos esos mensajes que compartíamos entre nosotros, que nos decíamos amén y nos felicitábamos entre nosotros, por los lindos mensajes, ahora se ha hecho escuchar y retumbar a gente que tal vez no teníamos pensado. A gente que tal vez usted y yo invitábamos a la iglesia y nunca iban. Hoy día nos escuchan algunos calladitos por redes sociales. Algunos no le ponen ni like ni comparten, pero tal vez usted se los cruza en la calle. Sí, el otro día lo escuché y lo vi en el YouTube, lo vi en el Face, lo vi en el Insta. En TikTok todavía no hemos llegado, pero en una de esas capaz que lleguen. Entonces, se ha hecho escuchar esta voz, se ha hecho sentir, porque tenemos algo que decir, hermanos. Porque la sabiduría, así como la sabiduría se viste de gala y tiene un discurso que decir, no podemos dejarla sentada en el living de la casa, leyendo un libro. Tenemos que sacarla a las calles, que su voz sea oída. Bueno, hablamos de esta señora llamada sabiduría, ¿cierto? Pues usted dirá, pucha, ¿y dónde podemos tener a esa señora? Pastor, ¿la podríamos invitar una semana por acá para que haga una semana de impacto? ¿Podríamos invitar a este señor sabiduría? Que venga con su terno, con su elegancia, con su voz engolada y con su voz agradable y que canta bonito más encima para que nos bendiga. Podemos invitarlo, pastor, a una semana, ojalá que se quede un mes y que pase una semana o un par de días en la casa de la hermana Sarita para que sea bendecida. ¿Se acuerdan los misioneros que venían antes, no? Y los predicadores que venían hace años atrás. Algunos hermanos se los peleaban para llevárselos para la casa. Algunos se los llevaban a alojar y los que no podían llevarse a alojar los llevaban a almorzar. Y resultaba una tremenda bendición. Ahora eso no se puede hacer. Y también ha pasado harto tiempo en que no hacemos ese tipo de cosas. ¿Y qué vamos a hacer ahí entonces? ¿No tenemos nadie que hable? ¿No tenemos nadie que proclame sabiduría? ¿Que hable sabiduría de parte del Señor? ¿Que tenga la percha, el porte y la voz y la autoridad? Aquí el predicador habla de la sabiduría, pero está obviamente dando a entender, mire, tal vez Salomón tuvo que decir, pare. No ande preguntando ahí dónde está esta señora sabiduría, porque no existe. Cuando yo les hablo de esta sabiduría y se los presento como una persona, es para que ustedes puedan entender. Pero ustedes, usted hermano, hermana, usted y yo, somos esos portadores de la sabiduría del Señor. Y hemos sido investidos con esta sabiduría y con esta autoridad y con esta gracia que dice el versículo 9, adornos de gracia. Las que te adornan, papucho. Hemos sido llamados a proclamar esta sabiduría de parte del Señor. También esta señora sabiduría que se pasea por las calles es cercana. No tema acercarse a ella. Como dice el pasaje en Hebreos, acérquense con confianza. Con respeto. Con respeto, dijo el mago Valdivia. Pero con respeto. Con respeto. Pero no con miedo, con respeto, acerquémonos con confianza. Con respeto, pero con confianza. Así también la sabiduría es alguien cercano, está al alcance. Vamos a llegar solamente hasta aquí, pero llévese el versículo 24 y 25. Y no sea usted como estos,
que la sabiduría sale a hablar y la gente se esconde. No porque la sabiduría no sea digna de ser escuchada, hermanos, la palabra que usted y yo portamos, mucha gente se esconde. Mucha gente tal vez ve cuando usted y yo compartimos algo ahí en redes sociales, alguna gente, ya compartieron un sermón estos canutos. Puta, ya se puso canuto este. Me gustaba cuando compartía memes. Me gustaba cuando compartía esas frases motivadoras, cuando compartía un chiste. Ahí yo lo veía. Ahora, en su perfil, puros sermones, puros amenes, puros de esos de la iglesia de Bellavista. Frente a la sabiduría, frente al consejo, muchos se van a esconder. ¿Por qué? ¿Porque la sabiduría es mala? No. ¿Por ignorancia? Puede ser. ¿Por necedad? Bueno, dice la palabra que aún así hay gente que menosprecia la sabiduría. Llamé y no quisiste oír, versículo 24. Extendí mi mano, dice la sabiduría, pero nadie quiso tomarla. Hermanos, tenemos un tremendo tesoro, pero aún así, usted y yo también tenemos que saber que hay gente que la va a despreciar. Sigamos orando por ello, pero no cesemos de hablar la palabra del Señor. Alguien podría decir, yo tenía más seguidores o eran más simpáticos conmigo en el Face cuando compartía chistes. Ahora que comparto la palabra del Señor no me pesca nadie. Puede ser. Y puede que a alguna gente le haya pasado. Es esta gente que no quiere oír. Es esta gente que no quiere tomar la mano del Señor.